Buenas tardes, queridos compañeros y profesor del coloquio. Mi nombre es José Antonio de la Torre González, soy estudiante de tercer semestre de Lingüística y Literatura en la Universidad de Cartagena y les vengo a hablar sobre mi trabajo de investigación titulado La mujer y el lenguaje de la conquista, análisis de la serie Hernán de Amaya Muruzabal para explicar el lenguaje de la conquista. Antes de empezar, disculpen, debo ponerlos en contexto sobre de qué se trata esta serie. Bueno, esta serie cuenta los acontecimientos de la llegada del conquistador Hernán Cortés después de su pasada por La Habana, Cuba, lo que principalmente lo llevó a desembarcar en territorio mexicano, en costas mexicanas. Al llegar a este territorio se dio cuenta que estas tierras eran dominadas por un grupo de nativos y el imperio más grande que ha tenido México hasta entonces, que es el imperio azteca. Este al verse superado en número, obviamente, mandó a llamar a miles de soldados con sus superiores, y no solo eso, gracias a su jerga de persuasión, logró que muchas comunidades aledañas a la azteca se unieran para el proceso de conquista, lo cual lo llevó principalmente a ser el vencedor. Estos sucesos sucedieron en el año 1521 o 1522, todavía los historiadores están en ese debate, y duró aproximadamente de 3 a 6 días. La serie cuenta con una temporada completa de 8 episodios cada una, con una duración de 45 a 1 hora aproximadamente, y fue lanzada en el año 2019, escrita, dirigida por Amaya Muruzabal, donde principalmente esta lo que busca es eso en su serie, el estilo de mostrar la conquista, y se encuentra en la plataforma de Amazon Prime Video por si alguno está interesado en verla. Empezando con mi proyecto de investigación, cabe recalcar que empecé con mis antecedentes. Estos antecedentes fueron escritos por López Yepes en agosto del 2020 y septiembre del 2020, y de Manrique González en el año 2022, en los que aborda la visión de la serie desde una narrativa de los aspectos políticos y las mujeres que ayudaron en este proceso de conquista. José López Yepes habla de las vidas de Doña Marina y la India Catalina y ayuda a entender por qué mantiene el Doña, tomándola como una más noble y dispuesta a la ayuda de los españoles, y a la otra India para marcar la revuelta y oposición de la India Catalina contra Pedro de Heredia. El autor expresa el tipo de narrativa usada en la serie Hernán para entender que la perspectiva de la zona americana o indígena durante la conquista de México ocurrida en el año 1522 también explica cómo, sin mencionar datos relativos e históricos, la guionista de la serie busca marcar la diferencia de la perspectiva eurocéntrica con respecto a una visión más latinoamericanista, donde se nos muestra a Malinche, apodo dado a Doña Marina, como aliada y esposa del conquistador español, donde la utilizó como traductora y mediadora frente a las tribus indígenas de aquellos lugares que serían conquistados. Bueno, para explicar este punto principalmente nos podemos dar cuenta que José López Yepes usa la comparativa entre dos mujeres que, si no son las más importantes, para mí son las más importantes durante toda esta época colonial, como lo fueron Doña Marina, entre comillas Malinche, y la India Catalina. Muchos se preguntarán por qué llamas a Doña Marina Malinche y por qué ese apodo de Malinche. Bueno, en las tribus indígenas, por lo normal, los esclavos que pertenecían a estas tribus, que en este caso la tribu es la azteca, los esclavos tenían apodos, y se preguntarán cómo Malinche llegó a ser esclava de estos indígenas, y la respuesta es simple. Malinche hacía parte de una de las tribus aledañas a los aztecas. Esta fue encontrada secuestrada y puesta como esclava dentro del imperio azteca. Ahí es donde recibe su nombre de Malinche. Cuando su nombre pasa a ser Doña Marina, cuando esta es evangelizada, es decir, bautizada por la Iglesia Católica, y le dieron un nombre más adecuado a la zona española. Bueno, principalmente lo que nos muestra José López en su artículo es que las mujeres fueron un punto clave a la hora de que los conquistadores se
se metieran de lleno en estas tierras. ¿Qué pasa? Que en el caso de la India Catalina, esta fue una de las principales opositoras a la ocupación de don Pedro de Heredia, que la llevó principalmente a su muerte al cabo de algunos años, y por eso principalmente no es que la mencione dentro de su artículo. Pero ¿por qué habla de doña Marina? Se preguntarán. Doña Marina, como ya lo mencioné durante la lectura y la cita de mi artículo, esta fue principalmente una de las traductoras más importantes de Hernán Cortés y mediadoras a la hora de hablar con las diferentes tribus indígenas, lo que principalmente la llevó a que, hombre, su prestigio fuera subiendo poco a poco y así ganar un escalonamiento dentro de la nobleza española. Entonces, aquí voy a citar mi segundo antecedente, también de José López Lleve, pero esta vez publicado en septiembre del 2020. Explica desde una perspectiva crítica cómo fue el proceso de esclavización de Marina y Catalina, mostrando cómo estas fueron utilizadas en la persuasión y convencimiento para ayudar a los dos conquistadores. Ojo con esta parte. Hernán Cortés y Pedro de Heredia, a dominar las respectivas ciudades y territorios de Tenochtitlán y Cartagena de India. Desde mi punto de vista, este antecedente muestra cómo fue la vida de Marina, pero para no hacer énfasis en toda su historia, hablaré hasta el momento cuando fue tomada por Hernán Cortés como esclava. Según López Yepes, lo que vi durante la serie nos muestra cómo el conquistador persuade a la indígena para que no solo sea su esclava, sino también participe en su proceso de conquista, donde en la serie nos marca un momento icónico que es el bautizo de esta para procesar la fe católica dominante en España durante esa época. Ya se los he explicado anteriormente, lo cual lo llevó a ganar un estatus impresionante, pero que a la final para los ojos del conquistador era una esclava más. Cito esta parte del texto donde dice: no se nos escapa que quien la trató con aparente indiferencia en sus escritos fue Cortés, que en sus cartas de relación tan solo se refiere a la lengua con la que iba a todas partes, por cierto, y tan solo en una ocasión la cita por su nombre. Bueno, para hablar de este antecedente, principalmente nos podemos dar cuenta de cómo el conquistador en una de sus cartas de relación habla principalmente de esta como su lengua, como su traductora y como su arma principal durante esta época principalmente, que fue la persuasión de los indígenas. Y hombre, los indígenas, al ver que esta se unió con cipote personaje, estos obviamente le iban a tener una cierta cantidad de respeto. Finalmente, Manuel Jesús González Manrique, que es mi tercer antecedente, plantea cómo a lo largo de estos 2 siglos pasados muchos cronistas y historiadores se han apoyado para el estudio de los aspectos, y aquí es donde principalmente entra la narrativa de esta serie y qué es lo que nos quiere mostrar la serie en sí. Lo que nos quiere mostrar la serie en sí es cómo la mujer fue uno de los aspectos súper y más importantes durante la época de la conquista. Porque Hernán Cortés, sinceramente, al verse sublevado por todos estos indígenas, fácilmente podría caer. Pero es algo que no sabemos con exactitud si podría pasar, porque el armamento de los españoles era muchísimo mejor en ese entonces. ¿Qué pasa? Que lo que busca principalmente es involucrarse tanto en actividades como en momentos importantes de estas tribus, para después entrar de lleno a estas y que estas tomaran toda esa energía europea, en este caso española, y la tomaran como dominante dentro de sus tierras. ¿Por qué la mujer fue súper importante dentro de esta etapa? Porque sin la ayuda de Malinche, o bueno, no lo llamemos ayuda, sin la astucia de Malinche por buscar una mejor vida para su tribu, la llevó a desencadenar los actos que hemos conocido a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esos actos? Que muchas comunidades nativas fueron encarceladas y tomadas como esclavas, y que eso conllevó a que a la muerte de estos se trajeran negros a la zona americana, pero eso no es pertinente en estos momentos. Entonces, ¿cómo fue usado el papel de la mujer por los conquistadores, teniendo en cuenta la teoría del lenguaje de la conquista de Walter Mignolo y cómo es representado en la serie Hernán? Bueno, muchos se preguntarán quién es Walter Mignolo. Walter Mignolo es un crítico y estudioso de Latinoamérica que propone un concepto, el cual es el lenguaje de la conquista. Ya,
que, hombre, uno lo escucha y ¿qué será? Bueno, cito a Walter Mignolo diciendo lo siguiente: el lenguaje de la conquista se caracteriza por el uso de conceptos y categorías que son exclusivos de la cultura europea, como la idea de la razón, la ciencia, la religión y la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que para los europeos era importante que las comunidades étnicas tuvieran estos indicios porque ayudaría a ser mejor persuadidas y que éstas entraran de lleno en la cultura europea. O sea, lo que ellos buscaban, los conquistadores, era principalmente que las tribus se impregnaran de toda su cultura para que asimismo se notara cómo era ese entonces el papel de los conquistadores, que ellos lo que querían era arrasar con todo, o sea, querían volver literalmente América en Europa. Entonces, pasa lo siguiente: desde mi criterio, la serie me muestra muchos aspectos que Mignolo trabaja en su texto. El principal aspecto es cuando toma a Doña Marina como esposa, ya que a través de esta, él introdujo el pensamiento europeo dentro de las otras tribus. Se preguntarán cómo lo hizo, ya se lo mencioné anteriormente. Al casarse con ella, las otras tribus lo que dijeron fue: hombre, esta mujer está con él y eso quiere decir algo. Entonces, lo que hizo principalmente fue eso, que estos trabajaran con ellos durante esta época. Entonces, ¿qué pasa? Walter Mignolo, a la hora de mencionar este concepto, lo que hace es principalmente entender bastante qué es lo que en realidad sucedió dentro de esta época, que para muchos es desconocida en muchos aspectos todavía, y que principalmente es una de las épocas que han marcado mucho en la historia mundial, en la historia tanto de los europeos como en los americanos. Pero siempre queda la duda de que si la mujer, o Doña Marina en este caso, en realidad lo utilizó como un método de traición o porque quería ser completamente española, o si lo tomó como un método de supervivencia y de protección para su tribu. Yo en lo personal considero que es lo segundo. ¿Por qué considero que es lo segundo? Porque difícilmente uno puede sacar la cultura de nuestro propio ser mismo. Lo que pasa es que muchas veces nuestras vidas y la vida de las personas que queremos como tal, o que consideramos importantes, o que simplemente podemos llamar hogar, son sumamente importantes, y esto nos lleva a actuar y a tener reacciones que lo mejor sería es que hagamos lo que nos piden. Y esto fue lo que yo considero que pasó principalmente con Doña Marina, con Malinche. Pero esta nunca se rindió en alcanzar ese estatus. ¿Cuál estatus? El estatus de poder incluirse dentro de la nobleza española y que así su voz tuviera algún efecto dentro de lo que los españoles creían. Para concluir, para no hacerlo más largo, la época de la conquista sigue siendo un completo misterio e incertidumbre, y que se pueden realizar muchos análisis a base de esta. Pero gracias al concepto que nos propuso Walter Mignolo, logramos entender un poco de qué era lo que querían los españoles en sí, y en qué fue lo que fallaron los indígenas a la hora de mantener su cultura. Y fue en eso, fue en tener miedo. Ya, básicamente fue en tener miedo y que no querían perder sus vidas ante el poderío de lo que demostraban los españoles. Pero también cabe recalcar que estos lucharon internamente por conseguir esos estatus que tanto querían y lucharon por ello, y en algunos de los casos se consiguió que la voz indígena fuera escuchada. Que con el tiempo, obviamente, después de eso llegó el mestizaje, etcétera, pero no voy a entrar en ese tema. Así que sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y que comprendan que mi visión es que hay muchas cosas de la conquista que no se pueden representar con un simple análisis y que debemos trabajarlo poco a poco. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que las tribus y los nativos nunca se rindieron con mantener ese estatus ni ese respeto que estos mismos se tenían entre sí, y querían que ese respeto fuera demostrado por los conquistadores. Claro está que a los españoles y conquistadores, al tener un poderío tan grande, lo que hizo fue que principalmente estos sintieran miedo.
y el miedo a veces es una de las armas más grandes que se puede utilizar en contra de una persona. Sin nada más que decir, muchas gracias y espero vernos pronto.